Apreciados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Quiero agradecer en primer término a la plataforma Hatari Perú por haberme cursado la invitación de poder ofrecerles a ustedes algunas reflexiones en torno al panorama electoral que el 10 de abril se va a definir una vez más quién va a ser el nuevo presidente de la República y los congresistas que nos van a representar. Sin mayor preámbulo, quiero decirles de que voy a ordenar mi exposición en base a 4 puntos centrales. El primero va a ser un breve panorama de la democracia peruana en la última década. El segundo tiene que ver con el papel de la sociedad civil y sobre todo los partidos políticos en procesos electorales. Tercero tiene que ver un poquito con la educación electoral y la instrumentalización del voto, para finalmente aterrizar en un breve panorama electoral 2011 y cuál va a ser pues la representación parlamentaria de los peruanos que residen en el exterior. En cuanto al panorama democrático de la última década, cabe mencionar de que ha estado marcada por 4 aspectos fundamentales o acontecimientos fundamentales. La primera es las elecciones presidenciales del año 2000, elecciones en el que el señor Alberto Fujimori se reelige por tercera vez y que con el devenir del tiempo de algunos meses después se dio cuenta de que había habido un fraude electoral, motivo por el cual se realiza en nuestro país la gran marcha de los 4 suyos, en el que algunos peruanos perdieron la vida. Posteriormente a la marcha de los 4 suyos, ¿no? Se genera un gran escándalo por primera vez acaecida en la historia política del país, y es que en septiembre de ese año la corrupción generalizada que había estado latente en las esferas del poder es descubierta a través de los Vladimireos, en donde se muestra a Vladimiro Montesinos sobornando con fajos de dinero al entonces Alberto Curi. Esto sin duda alguna marcó, si se quiere, un hito en la historia política, porque por vez primera se descubrió la corrupción generalizada que había marcado el gobierno de Alberto Fujimori. Tiempo después, Alberto Fujimori, aprovechando un viaje a un foro económico mundial, renuncia por fax al gobierno desde el Japón, y ciertamente se desencadena una crisis política en el interior del país, a consecuencia del cual asume la presidencia provisional llamada Gobierno de Transición el conocido político Valentín Paniagua Curaçao, político de larga data en su trayectoria partidaria, con una ética incuestionada y ciertamente con las ganas de hacer bien las cosas, porque los 2 objetivos que trazó el gobierno de transición fueron, por un lado, garantizar la estabilidad económica que relativamente había tenido éxito en el país, y lo segundo y fundamental era garantizar la transparencia de las nuevas elecciones generales que se celebraría el año 2001. Amén de que ciertamente durante este gobierno de transición, que duró algunos meses, se judicializaron algunos actos de corrupción y sobre todo se instauró la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, cuyas conclusiones ya todos conocemos. Desde esta perspectiva se allanó el camino para poder convocar a unas nuevas elecciones 2001, fue convocado. Cabe señalar de que en el gobierno de Valentín Paniagua algunas figuras importantes formaron parte de su equipo. Recordemos a Javier Pérez de Cuellar siendo el primer ministro, Diego García Sayán también ministro, la propia Susana Villarán, que también formó parte del equipo del Ejecutivo. En estas condiciones se convocó las elecciones del año 2001, en el que el señor Alejandro Toledo se enfrentaría a un Alan García recién llegado, habida cuenta de que se había asilado políticamente en París primero y luego en Colombia, por los actos de corrupción y algunos delitos que se le había imputado a raíz de su primer gobierno. Las elecciones fueron relativamente disputadas y, como ya es costumbre en la tradición electoral del país, hubo una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta el señor Alejandro Toledo se impone a un Alan García que había regresado con un nuevo discurso, ciertamente más que por una ventaja o una calidad
en sus dotes de liderazgo político, Toledo se impone por los grandes pasivos y los grandes desaciertos que había cometido Alan García en su primer gobierno. Algunos rasgos importantes del gobierno de Alejandro Toledo, sin entrar muy en profundidad porque el tiempo es oro, son, por ejemplo, que se instauró el proceso de descentralización en el año 2002-2003. Se conformaron pues las autonomías regionales, en el que a partir de entonces los gobiernos regionales tenían gobiernos elegidos democráticamente. Se consolidó el tema de la exploración y explotación del gas de camisea, que ciertamente va a significarle al Perú altos ingresos, ¿no?, por este recurso gasífero que en Latinoamérica pocos países lo tienen. El gran éxito, si se puede señalar, de Alejandro Toledo fue estabilizar la economía y garantizar un crecimiento sostenible del país, pero en términos de Producto Bruto Interno, es decir, a nivel de indicadores macroeconómicos podría decirse que Toledo tuvo relativamente un éxito. Y finalmente concluyó el mandato con la iniciación y el gran avance para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, un acto político ciertamente que va a ser cuestionado por la sociedad civil porque establecían una gran asimetría en lo que es la relación comercial y económica con un país grande como los Estados Unidos. En estas condiciones, si bien es cierto que Toledo tuvo relativo éxito económico, a nivel social su gobierno dejó mucho que desear. Las políticas sociales en términos de educación, salud, de lucha contra la pobreza inclusive, fueron muy tibias o en el peor de los casos, ineficaces. Y eso explica por qué Alejandro Toledo, en las postrimerías de su mandato, tuvo un gran descontento social y una gran desaprobación en términos de encuestas, por ejemplo. En este contexto un poco inestable socialmente, va a convocar a elecciones para el año 2006, elecciones en las cuales se enfrentaría un Alan García que había hecho incidencia política durante esos años en el Perú, y un político joven, nuevo, que había entrado a la escena como Ollanta Humala, que era un candidato, digamos, que podía arrebatarle a Alan García la presidencia. Y pues después de algunas estrategias de marketing electoral empleadas por ambos, nuevamente se va a una segunda vuelta electoral, y en esta ciertamente se impone Alan García. Y bueno, a partir de entonces Ollanta Humala, que hoy también va a volver a postular, se dedica a hacer acciones de incidencia política y sobre todo a hacer coordinaciones con su grupo parlamentario de oposición, que fue el grupo parlamentario mayoritario inicialmente, pero por una ruptura interna quedó finalmente reducida a segundo grupo parlamentario en cuestión de número. El gobierno de Alan García era el segundo y ciertamente marcado por un discurso diametralmente opuesto al primer gobierno. Las dos grandes filosofías que marcaron la presidencia de Alan García fueron: la primera, conocida como la del perro del hortelano, y la segunda, conocida también como que la plata llega sola, ¿no? Alan García tuvo muchos desaciertos en su gobierno, y prueba de ello es que ahora está contando con una deslegitimación social muy amplia. Algunos rasgos que caracterizan el mal gobierno de Alan García se pueden sintetizar en lo siguiente. Primero es que él instauró el tema de la municipalización de la educación, ciertamente una medida cuestionada primero por el magisterio y segundo por algunos analistas políticos que creen de que la competencia educativa debe estar en los gobiernos regionales, más no en los gobiernos municipales. Luego tenemos la instauración de la Ley de Carrera Pública Magisterial, cuestionada también por el SUTEP y por el magisterio, porque ciertamente se empezaba a evaluar a los docentes sin capacitación previa, sin otorgarle los estímulos suficientes, con la finalidad de sacarlos del magisterio, de la docencia, para quién sabe poner gente suya o gente que estaba carnetizada. Es una ley de la carrera pública magisterial que inclusive está siendo desconocido por algunos actores sociales porque encuentran en ella su inconstitucionalidad, pero más que ella, digamos, se genera siempre conflictos sociales con el SUTEP. Tenemos algo
que también ha marcado mucho este gobierno que ya está terminando, y es la criminalización de la protesta social, en base a la cual Alan García aprueba decretos supremos que permiten a la Policía Nacional utilizar sus armas de fuego para reprimir algunas movilizaciones sociales. Algunos campesinos, por ejemplo, en Ayacucho perdieron la vida cuando se estaban manifestando públicamente para reivindicar algunas políticas agrarias. El caso más sonado, sin duda alguna, fue Bagua, en el que murieron 23 policías y 10 nativos amazónicos, cuyo desenlace pues fue inclusive conocido a nivel mundial y que originó inclusive las protestas de la comunidad internacional. Tenemos también la gran ola de privatizaciones y concesiones. Hoy en día puertos, aeropuertos y algunas obras de infraestructura se están concesionando, contratos en los cuales hay mucha corrupción y en donde los grandes beneficiarios no es el Estado o sus instancias descentralizadas, sino más bien las empresas que están ganando las adjudicaciones. Recordemos también el caso de la corrupción generalizada. En un audio interceptado justamente en donde el señor Alberto Kimper negocia algunos contratos de infraestructura y petrolíferos con Alberto Kimper. Esto ha supuesto sin duda alguna también la demostración de que en el gobierno de Alan García existe pues corrupción en las altas esferas del poder. Tenemos el caso del Castillo, Hernán Garrido Leca y muchos otros en los que cabría poner el énfasis para poder decidir una votación responsable, si se quiere, en este año 2011. Tenemos el Plan BLAE, por ejemplo, un plan en el que para luchar contra el narcotráfico y contra los remanentes de senderos se apela a la fuerza, se apela al militarismo, a la erradicación de cultivos y no así al problema de fondo, que creo es un tema más social y de acceso a los servicios básicos. También tenemos el tema del gas de camisea, un problema que se ha suscitado ahora y que está despertando muchos conflictos sociales porque Alan García ha priorizado